Durante años, cuidó a su suegro como a un padre. Pero un día, lo sorprendió presentándole a su propia madre. Lo que comenzó como un gesto inocente, terminó en un escándalo familiar. Su esposo no lo aceptó. Su hijo se alejó. La familia se rompió en 1000 pedazos. Hasta que un secreto del pasado salió a la luz. Y lo cambió todo. La casa de los Gómez era grande pero silenciosa. Construida en los años 80. Con muebles de madera oscura. Cortinas de lino color crema y estanterías repletas de libros y recuerdos. Tenía ese aire de nobleza antigua. Y de soledad acumulada. Laura, de 30 años. Se había mudado allí tras casarse con Andrés hacía 6 años. Al principio, pensó que vivir con su suegro sería temporal. Pero tras el nacimiento de su primer hijo y la muerte repentina de la madre de Andrés, la situación se volvió permanente. Don Ernesto, el padre de Andrés, era un hombre de 65 años. Alto, delgado, con el cabello completamente canoso. Siempre vestido con camisas bien planchadas y pantalones de vestir. Incluso para estar en casa. No hablaba mucho, no sonreía a menudo, pero siempre estaba ahí, sentado en su sillón leyendo el periódico. Cuidando las plantas del jardín. O lavando su taza de café en completo silencio. Laura lo respetaba profundamente. Desde el principio notó que no era un hombre duro, sino herido. Se había quedado viudo tras 38 años de matrimonio con la señora Teresa. Una mujer dulce que todos en el barrio adoraban. Desde su muerte, Ernesto había cerrado una parte de sí. Y nadie más pudo entrar. Andrés, su hijo, era más práctico. Papá está bien así, siempre fue reservado, no necesita compañía. Pero Laura no estaba tan segura. Ella había sido criada por una madre viuda y fuerte. Doña Julia, que le enseñó que el dolor no se cura con aislamiento. Por eso, cada día, intentaba tender un puente hacia su suegro. Preparándole té con miel cuando hacía frío. Preguntándole por sus libros favoritos. O simplemente compartiendo el silencio con él sin forzarlo a hablar. Poco a poco, don Ernesto comenzó a cambiar. Un día, le comentó que le gustaban las novelas de Stefan Zweig. Otro día, elogió el arroz al horno que había preparado. Incluso, a veces, se quedaba mirando la televisión con ella mientras Andrés trabajaba tarde. Pero Laura también notaba algo más. Una tristeza muda en los ojos de su suegro. Una rutina sin sobresaltos, una vida que se vivía como quien marca los días en un calendario. Uno tras otro, esperando nada. Una noche, mientras cenaban, Laura observó cómo don Ernesto comía en silencio, mirando fijamente su plato. No tenía hambre, solo costumbre. Andrés hablaba sobre trabajo, el niño jugaba con los cubiertos, pero el viejo parecía estar en otro mundo. Después de acostar al niño, Laura se quedó un rato en la cocina con una copa de vino. Su madre la llamó por videollamada. ¿Cómo va todo por ahí?, preguntó Julia desde su apartamento lleno de plantas y paredes color mostaza. Todo bien, mamá, aunque a veces, me da tristeza ver a don Ernesto tan solo. ¿No tienes a nadie con quien salir?, bromeó Julia. Un señor viudo, elegante, educado. ¿Y tú ahí, desperdiciándolo? Laura se rió. Por favor, mamá, es mi suegro. Bueno, si tuviera 20 años menos. Yo me lo pensaba, dijo Julia, entre risas. Pero en esa broma, una idea quedó sembrada. Una idea pequeña, casi absurda. Pero que, días más tarde, se convertiría en el inicio de algo que nadie en esa casa podría imaginar. Los días siguientes a aquella videollamada pasaron con normalidad. Laura no volvió a pensar mucho en el comentario de su madre. Al menos no de forma consciente. Pero algo quedó dando vueltas en su cabeza. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas del balcón, escuchó a don Ernesto toser repetidamente en el jardín. Salió con una taza de té de jengibre, sin decir nada, y se la extendió. Gracias, hija, murmuró él, con una leve sonrisa. De nada, don Ernesto, el jengibre ayuda más de lo que uno cree, respondió ella con amabilidad. Él asintió, y se sentaron juntos en silencio, como lo hacían a veces. Las hojas secas crujían bajo el viento, y el sol de otoño acariciaba el suelo con una luz suave. ¿Le ha gustado el libro de Zweig que le dejé en la mesa?, preguntó Laura de pronto. Sí, ese hombre sabía mirar el alma humana, sin juzgarla. Laura lo miró de reojo. El comentario le pareció significativo. Y entonces, sin poder evitarlo, pensó en su madre, también una mujer que miraba sin juzgar, que sabía lo que era perder y empezar de nuevo. Esa misma noche, durante la cena con Andrés, Laura trajo el tema con sutileza. ¿Sabías que mamá también lee a Stefan Zweig? Le regalé, carta de una desconocida, hace años y lo leyó en una noche. ¿Tu madre, Zweig? Qué raro, pensaba que solo le gustaban las novelas románticas, dijo Andrés.
sirviéndose más arroz. No. Mi madre tiene más capas de las que crees, respondió Laura con una sonrisa. ¿Por qué lo mencionas? Por nada, dijo ella, encogiéndose de hombros. Solo pensaba que ella y tu padre, aunque diferentes, tienen algunas cosas en común. Andrés levantó una ceja. ¿Estás insinuando que? Nada, rió Laura. No seas ridículo. Pero por dentro, algo se encendía, y no era una broma. Al día siguiente, Laura llamó a su madre. Mamá, tengo una idea loca. ¿Más loca que tu peinado de la boda de tu prima? Más, ¿y si vienes a almorzar este domingo con nosotros? Me gustaría que conocieras mejor a don Ernesto. Hubo un breve silencio del otro lado. ¿Esto tiene algo que ver con lo que dijimos el otro día? Quizás sí, quizás no. Solo, ven, pásala bien. Si no hay química, no pasa nada. Pero si la hay, al menos ya habrán compartido un postre. Julia soltó una carcajada. Laura, ¿estás tratando de emparejar a tu suegro con tu madre? Estoy tratando de que dos personas solas hablen como adultos. Lo que venga después, no es asunto mío. Eso dices ahora. Pero bueno, acepto. Me pondré guapa. El domingo llegó. Julia apareció puntual, con un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos y una bufanda gris clara. Llevaba una botella de vino y una caja de galletas de almendra que ella misma había horneado. Cuando don Ernesto abrió la puerta y la vio, se quedó inmóvil por un instante. Buenas tardes, señor Ernesto. Soy Julia, la mamá de esta niña traviesa, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa cálida. Un placer, respondió él, tomando su mano suavemente. ¿Nos conocemos de antes? Julia parpadeó una vez, luego sonrió. No lo creo, pero quién sabe, la vida da muchas vueltas. Laura, observando desde la cocina, sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. Había algo en ese saludo, algo que no era del todo nuevo, algo que iba a cambiarlo todo. La comida transcurrió con más fluidez de lo que Laura esperaba, a pesar de los años y la timidez habitual de don Ernesto. Julia tenía esa habilidad innata de hacer que cualquiera se sintiera cómodo. Su tono de voz cálido, sus comentarios sutiles y su risa tranquila convertían cada momento incómodo en una oportunidad para compartir algo más. Comieron ensalada de garbanzos con atún, pollo al horno con papas y, de postre, una tarta de manzana que Julia había traído especialmente. Andrés, como siempre, hablaba animadamente sobre fútbol y política. Laura, en cambio, no podía dejar de observar cada interacción entre su madre y su suegro. Al principio, eran solo frases formales. ¿Hace mucho que vive aquí? ¿Don Ernesto? Desde que me casé, hace más de 40 años. Esta casa es como una extensión de mis silencios. ¡Qué forma tan hermosa!, respondió Julia. No todos los silencios son vacíos. Después, la conversación comenzó a adquirir matices más personales. Ernesto preguntó por el trabajo de Julia, y ella habló de su pequeño negocio de cerámica. Julia preguntó por las plantas del jardín, y Ernesto la invitó a ver sus hortensias después del café. Laura se sorprendió, no recordaba la última vez que su suegro había invitado a alguien a ver su jardín. Ni siquiera con vecinos. Después del almuerzo, Andrés se encerró en su despacho para revisar unos correos del trabajo. Laura lavaba los platos en la cocina mientras, desde la ventana, observaba a Julia y Ernesto caminando lentamente entre los rosales. Ella señalaba una planta que parecía seca, y él le explicaba cómo revivirla. A ratos se reían, a ratos solo caminaban, pero no era un paseo de cortesía. Había algo más, un ritmo compartido, una complicidad que Laura no lograba definir. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando era niña?, preguntó Julia mientras tocaba una flor morada. ¿Yo? ¿Cuándo te dije algo a ti?, preguntó Ernesto, frunciendo el ceño, confuso. Julia lo miró con una media sonrisa. No, lo decía en general. De esos hombres que, sin saberlo, nos marcan con un gesto, con una frase, con una mirada. A veces no los volvemos a ver. A veces sí. Ernesto la miró fijamente durante unos segundos. ¿Nos hemos visto antes? Julia no respondió, solo sonrió con los ojos y cambió de tema. ¿Siempre cuidas tú mismo el jardín? Sí, me da paz. ¿Y qué te quita la paz? Ernesto se quedó callado. La ausencia, esa maldita costumbre de que alguien ya no esté. Julia asintió, no dijo nada más. Al final de la tarde, Laura acompañó a su madre a la puerta. ¿Qué tal estuvo todo?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Delicioso. Y, interesante, respondió Julia, acomodándose la bufanda. ¿Lo dices por el postre o por el jardinero? Julia soltó una carcajada breve. Digamos que ambos tienen capas por descubrir. Se dieron un abrazo, antes de subir al taxi. Julia susurró, ese hombre no está tan roto como parece. Solo necesita a alguien que no le tenga miedo al silencio.
Laura se quedó parada en la puerta mucho después de que el taxi desapareciera al doblar la esquina. Ella no lo sabía aún. Pero ese almuerzo había sembrado una semilla. Y algunas semillas florecen cuando menos lo esperas. Era jueves por la tarde cuando Julia apareció nuevamente frente a la casa. Esta vez con una bolsa de papel en la mano. «Sorpresa», dijo al ver a Laura abrir la puerta. «Hice unas magdalenas con limón y jengibre, y recordé que a don Ernesto le gustaba el té». Laura parpadeó, sorprendida, pero disimuló con una sonrisa. «Mamá, no tenías que venir, pero me alegra mucho que estés aquí». «No vine por ti», bromeó Julia. «Vine por el jardín». Laura rió. «Está en el patio trasero. Seguro que él también estará por ahí». Julia entró con paso sereno, como si conociera la casa de toda la vida. Pasó por la cocina, saludó a Andrés que apenas levantó la vista de su portátil, y fue directo al jardín. Don Ernesto estaba agachado, podando unas ramas secas de la hortensia azul. Levantó la vista al escuchar pasos. «Hola, don jardinero», saludó Julia, levantando la bolsa. «Traje algo para acompañar el té, si no es mucha molestia». Él la observó unos segundos antes de asentir. «Molestia ninguna, pero tendrá que soportar mi tetera antigua. La antigüedad tiene su encanto. Si sabe cómo hervir». Se sentaron bajo el toldo del porche, en una mesa de hierro forjado donde pocas veces alguien se sentaba. Ernesto sirvió el té con movimientos pausados, casi ceremoniales. Julia abrió la bolsa y colocó las magdalenas en un platito de porcelana decorado con flores secas. «¿Siempre tan preciso?», preguntó ella al ver cómo colocaba cada taza en su lugar. «La rutina es lo único que no me ha abandonado», respondió él, sin mirarla. «A veces la rutina no es mala, hasta que uno se da cuenta de que lleva años acompañado solo por ella». Ernesto la miró por primera vez directamente. «¿Usted también siente eso?». «¿Quién no?». Hubo un silencio largo, pero no incómodo, solo denso, lleno de cosas que no se dicen a la ligera. Conversaron durante casi una hora. Hablaron de libros, de política, de las películas de su juventud. Descubrieron que ambos odiaban el cine de superhéroes, que los domingos les gustaba leer en voz baja y que tenían la misma receta de lentejas, pero con diferentes secretos. Julia, con su forma tranquila, lograba que Ernesto se abriera sin darse cuenta. Él hablaba de su difunta esposa sin dolor, por primera vez en años. Recordaba cómo la había conocido en una fiesta del barrio, cómo le temblaban las manos la primera vez que la invitó a bailar. Y luego, hablaba de cómo, después de que ella murió, cada cuarto de la casa le parecía un eco vacío. «A veces pienso que me volví transparente», confesó él, con la taza en la mano. «No lo eres», respondió Julia. «Lo que pasa es que hay personas que solo miran hacia afuera, nunca hacia adentro, y usted es de los que esconden el brillo por miedo a brillar solo». Ernesto no supo qué responder, pero en su mirada había algo distinto, como si un cristal empañado comenzara a limpiarse. Desde la ventana, Laura observaba la escena con los brazos cruzados. «Tu madre viene mucho últimamente», comentó Andrés, entrando a la cocina. «Solo ha venido 2 veces», corrigió ella. «Y justo cuando mi padre está solo en casa. Curioso, ¿no? ¿Te molesta?». «Solo me parece extraño». Laura se giró hacia él con calma. «Tu padre ha vivido años en completo silencio. Mi madre también. ¿Qué tiene de malo si se acompañan un rato?». Andrés no respondió, se limitó a fruncir el ceño y servirse agua. Mientras tanto, afuera, Julia y Ernesto reían por una anécdota sobre un gato callejero que una vez se coló en la casa. No era una risa escandalosa. Era suave, íntima, como si el jardín los envolviera para protegerlos del resto del mundo. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que ya no era solo una taza de té. Era el principio de algo que ni el tiempo ni la costumbre habían logrado matar. La posibilidad de volver a empezar. El siguiente domingo por la mañana, Laura preparaba el desayuno cuando escuchó un tono de voz elevado desde la sala. Al acercarse, vio a Andrés con el móvil en la mano, visiblemente molesto. «¿Otra vez?», decía mientras leía la pantalla. «Mamá le envió un mensaje a mi padre diciendo que pasará esta tarde a dejarle unos panes de zanahoria». «¿En serio?». Laura se acercó con calma. «Sí, ella lo mencionó anoche. Es una receta nueva que quiere que él pruebe». «¿Y?». Andrés la miró incrédulo. «¿Y, Laura, esto ya no es casualidad? No es una visita amable. ¿Tú estás al tanto de lo que pasa?». Laura respiró hondo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. «Estoy al tanto de que tu padre y mi madre se han hecho compañía. Han conversado, han reído. Y quizás se sienten menos solos. Eso es lo que sé». «¿Tú los estás empujando?», la acusó. «¿Estás metiendo a tu madre con mi padre?». «No, solo no estoy impidiendo que 2 personas se acompañen si eso les hace bien».
Andrés se pasó la mano por el cabello con frustración. Laura, es mi padre. ¿Sabes lo extraño que sería tener a tu madre como madrastra? Ella lo miró con firmeza. ¿Y sabes lo triste que es ver a tu padre comiendo solo en el jardín desde hace años? Porque yo sí lo veo. Tú no. Tú estás tan metido en tu mundo que no notas que el hombre que te crió está marchitándose en silencio. Andrés bajó la mirada. La conversación había tocado algo más profundo. Esa tarde, Julia llegó como había prometido. Llevaba una bandeja cubierta con un paño de lino y una sonrisa tranquila. Pero antes de que pudiera entrar al jardín, se encontró con Andrés en el pasillo. Buenas tardes, Andrés. Saludó. Como siempre. ¿Podemos hablar un momento, Julia? Preguntó él, sin tono amable. Ella asintió con calma y lo siguió hasta la cocina. Sé lo que está pasando con usted y mi padre, dijo Andrés directamente. Y no sé si me parece bien. Julia lo miró sin miedo, pero con respeto. Andrés, entiendo que esto te parezca extraño. Yo tampoco lo buscaba, pero no estoy haciendo nada que avergüence a nadie. Solo hablo con un hombre que, como yo, ha vivido la pérdida y el silencio. ¿Y qué viene después?, insistió él. ¿Van a salir? ¿A vivir juntos? ¿A casarse? Julia sonrió con suavidad. No lo sé, solo sé que cuando una conversación te hace sentir menos solo, merece la pena repetirse. Andrés se quedó callado. Julia dejó la bandeja sobre la mesa. Si algún día quieres probar estos panes, hay suficiente para todos. Si no, al menos espero que entiendas que nadie quiere reemplazar a nadie. Solo queremos seguir adelante con un poco de luz. Y sin decir más, caminó hacia el jardín, donde don Ernesto ya la esperaba con 2 tazas de café. Esa noche, Laura y Andrés cenaron en silencio. ¿Sabes qué fue lo que más me molestó?, dijo Andrés finalmente. Que nunca imaginé que mi padre pudiera volver a mirar a otra mujer así. Tal vez eso no es algo malo, respondió Laura en voz baja. Tal vez es una prueba de que sigue vivo por dentro. Andrés asintió, aunque sin convicción, pero en su interior, algo comenzaba a cambiar, una parte de él, aún muy pequeña. Se preguntaba si el amor no tenía también derecho a florecer en quienes ya habían amado antes. En los que parecían haber cerrado el corazón para siempre. Y sobre todo, en los que ya no esperaban nada. El lunes por la mañana, mientras Laura preparaba café en la cocina, recibió una llamada inesperada de su madre. ¿Tienes un momento?, preguntó Julia, con un tono distinto, más pausado. Claro, mamá, ¿todo bien? ¿Podrías venir esta tarde? Quiero hablar contigo, a solas. Esa tarde, Laura llegó al apartamento de su madre. Julia la esperaba sentada en el sofá, con 2 tazas de infusión caliente sobre la mesa y un sobre de papel manila cerrado. ¿Recuerdas que dijiste que todo esto había comenzado como una broma?, preguntó Julia. Sí, aunque ya no parece tan gracioso. Hay algo que no te he contado, Laura, dijo Julia mientras se inclinaba hacia el sobre. Y creo que ya es hora. Con delicadeza, sacó del sobre una foto antigua, algo desgastada por el tiempo. En ella aparecía una pareja joven en blanco y negro, una mujer de pelo corto, con una sonrisa tímida, y un hombre alto, de mirada intensa. ¿Ese es papá?, preguntó Laura, confundida. No, Julia negó con la cabeza. Ese es Ernesto, tu suegro, hace más de 40 años. Laura se quedó sin palabras. ¿Qué? ¿Conociste a don Ernesto antes? Julia asintió lentamente. Nos conocimos en una feria universitaria cuando yo tenía 21 y él 24. Fue un verano breve, lleno de promesas que no llegaron a cumplirse. Luego nos perdimos de vista. Yo conocí a tu padre, él a Teresa, y cada uno siguió su camino. ¿Nunca se lo dijeron el uno al otro? Cuando lo vi otra vez en tu casa, lo reconocí de inmediato, pero no estaba segura de si él me recordaba. No dije nada, hasta que una tarde, entre bromas y anécdotas, me miró y dijo: tú eras la del pañuelo rojo, la de los ojos tristes. Y supe que sí. Él también lo había llevado guardado todos estos años. Laura se llevó una mano al pecho. Mamá, entonces ustedes fueron. Nunca fuimos nada formal, pero éramos algo que podría haber sido todo, dijo Julia, con una nostalgia serena en la voz. El destino nos separó antes de que pudiéramos descubrirlo. Y ahora, no quiero que el miedo o el qué dirán nos lo arrebaten de nuevo. Esa noche, Laura llegó a casa con el sobre en la mano. Se sentó sola en el comedor y observó la foto durante un largo rato. De pronto, todo cobraba sentido. Las miradas silenciosas, la comodidad extraña entre 2 desconocidos, la sensación de que había algo no dicho. Don Ernesto no solo estaba volviendo a vivir, estaba cerrando un círculo, uno que el tiempo, la vida y la pérdida habían dejado inconcluso. Y Laura, por primera vez, dejó de sentirse incómoda. En su lugar, sintió algo distinto, algo parecido a la esperanza y a la justicia del corazón.
Era una mañana fría de sábado cuando Laura recibió la llamada. ¿Laura? Era Julia, con la voz agitada. Tienes que venir al hospital. Es tu suegro. Ernesto ha tenido una caída. Los minutos siguientes fueron un borrón. Laura dejó al niño con Andrés y tomó un taxi al hospital más cercano. Cuando llegó, encontró a su madre sentada en una sala de espera, con el rostro pálido y los ojos rojos. ¿Qué pasó?, preguntó Laura, sin aliento. Fui a llevarle unas plantas de lavanda. Estaba en el garaje arreglando unas herramientas. Escuché un golpe seco. Corrí. Y lo encontré en el suelo. No respondía. ¿Estaba solo? Sí. Andrés no estaba. Llamé a emergencias de inmediato. En ese momento, un médico joven salió al pasillo. Julia y Laura se levantaron de golpe. ¿Familiares del señor Ernesto Gómez? Sí, dijeron al unísono. Tiene una fractura en la cadera y un leve traumatismo craneal, pero está estable. Va a requerir cirugía y rehabilitación. Tendrá que quedarse hospitalizado unos días. Julia suspiró con fuerza, aliviada y agotada al mismo tiempo. ¿Puedo verlo?, preguntó. El médico dudó por un instante. Luego asintió. Una sola persona por ahora. Está consciente, pero algo aturdido. Julia entró a la habitación en silencio. Ernesto yacía en la cama, con un vendaje en la cabeza y una vía en el brazo. Sus ojos estaban abiertos, algo nublados, pero al verla, esbozó una sonrisa débil. Mala forma de impresionarte, ¿no?, bromeó con voz ronca. Julia sonrió entre lágrimas y se acercó a tomarle la mano. No me vuelvas a asustar así. Sí, no fue mi intención. Me ganó una caja de herramientas vieja. Hubo un momento de silencio. Julia le apretó la mano con fuerza. Cuando escuché el golpe y te vi en el suelo, pensé que te había perdido antes de tiempo. Y me di cuenta de que no estoy lista para eso. Ernesto la miró con los ojos húmedos. Yo tampoco estoy listo para perderte por segunda vez. Julia no pudo contener más las lágrimas. Se inclinó y apoyó su frente en la suya, con una ternura contenida por años. Entonces prométeme que, si sales de esta, no vamos a escondernos más. Te lo prometo, susurró él. Desde la puerta entreabierta, Laura observó la escena en silencio. Ya no tenía dudas. No era una aventura. No era una confusión pasajera. Era algo que había quedado incompleto en el pasado. Y que, por milagro o por destino, la vida les ofrecía volver a escribir. Y esta vez, nadie, ni el tiempo, ni los prejuicios, debía interponerse. 2 semanas después del accidente, don Ernesto fue dado de alta. Caminaba lentamente, ayudado por un bastón, pero con el espíritu visiblemente renovado. Sus ojos, aunque marcados por la edad y el cansancio, brillaban con una determinación que Laura nunca le había visto antes. Julia lo acompañó a cada sesión de fisioterapia. Le cocinaba, le leía en voz alta. Incluso le trajo un viejo tocadiscos para escuchar juntos música de su juventud. La casa, que durante años había sido un refugio silencioso, ahora respiraba vida. Pero no todos estaban contentos. Una noche, Laura y Andrés cenaban en la cocina mientras Ernesto y Julia charlaban en la sala. El murmullo de sus voces y alguna que otra carcajada suave se filtraban por el pasillo. Esto ya se salió de control, dijo Andrés sin levantar la vista del plato. ¿A qué te refieres?, preguntó Laura, aunque ya sabía la respuesta. Mi padre, tu madre, parecen una pareja adolescente. ¿Tú lo ves normal? Laura dejó el tenedor en el plato con calma. No, no es normal. Pero tampoco lo era ver a tu padre desayunar solo durante 10 años. Y nadie dijo nada. Andrés se apoyó en el respaldo de la silla, visiblemente molesto. ¿Y ahora qué? ¿Van a casarse? ¿Van a compartir habitación en mi casa? Tal vez sí, respondió Laura, mirándolo con firmeza. ¿Y por qué no? Ambos están solos, se respetan, se cuidan. ¿Qué parte de eso te parece mal? Todo, estalló Andrés, golpeando la mesa con la mano. Es raro, es incómodo, es inaceptable. Laura lo observó en silencio por un momento. ¿Y si en vez de verlos como tus padres los vieras como 2 seres humanos? Personas que han perdido, han amado, y que solo quieren compañía para lo que les queda. ¿De verdad eso es tan difícil de aceptar? Andrés no respondió, se levantó y salió de la cocina. Esa misma noche, Julia y Ernesto se sentaron juntos en el jardín, bajo una manta ligera. El aire era fresco, y el cielo, despejado. Creo que es hora de dejar las medias tintas, dijo Ernesto con voz grave. No quiero seguir fingiendo que somos solo viejos amigos. Yo tampoco, respondió Julia. Pero Andrés no está listo. Lo sé, pero no voy a esperar a que lo esté. Esta vez, no. Julia lo miró en silencio. Le acarició la mano con ternura. ¿Estás seguro? Ernesto asintió. Quiero vivir lo que me quede contigo. Sin vergüenza, sin esconderme. Si el mundo no lo entiende, que se dé la vuelta.
Julia sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa tranquila, como la de alguien que, después de una larga travesía, por fin ve tierra firme. Al día siguiente, Laura encontró una carta escrita a mano en la mesa de la cocina. Asterisco, querida hija. Ernesto y yo hemos decidido casarnos. Será una ceremonia sencilla, legal, sin adornos ni vestidos blancos. Solo él, yo, y el tiempo que nos quede. Queremos que estés con nosotros. No para que lo apruebes, sino para que lo compartas. Con amor, mamá. Asterisco. Laura sonrió al leerla. Sintió un nudo dulce en la garganta. Tal vez no todos estarían listos para aceptar ese amor. Pero ellos sí. Y eso, era más que suficiente. El sol de una mañana tibia de primavera iluminaba el pequeño despacho de registro civil del ayuntamiento. Las paredes claras, el mobiliario sobrio y el silencio del lugar le daban al momento una intimidad única. Lejos de pompas y ceremonias grandilocuentes, Julia llevaba un vestido azul claro, sencillo y elegante, con un chal de encaje color marfil sobre los hombros, su cabello recogido, sus labios con un toque suave de color, y los ojos brillantes de emoción contenida. Don Ernesto, por su parte, vestía un traje gris oscuro que parecía nuevo, aunque había confesado que solo lo usaba en ocasiones serias. Hoy era una de ellas. Laura estaba allí, sentada frente a ellos, como única testigo. Había aceptado acompañarlos sin dudarlo, aunque sabía que Andrés había decidido no asistir. Aún necesitaba tiempo. ¿Están listos?, preguntó el juez de paz con una sonrisa cordial. Más que nunca, respondió Ernesto, mirando a Julia. Las palabras fueron breves, los votos sencillos, no hubo anillos, pero sí miradas que hablaban de historias compartidas. De caminos cruzados por fin al mismo ritmo. Cuando el juez dijo, pueden considerarse marido y mujer, Julia y Ernesto se tomaron de las manos con fuerza. No hubo besos públicos, solo un abrazo largo, íntimo, lleno de verdad. Después de la firma, salieron a caminar por una plaza cercana. Laura les tomó una foto con el móvil. Estaban sentados en un banco, riendo juntos mientras compartían un helado de vainilla. Parecían dos jóvenes en su primera cita, pero con la sabiduría de quienes ya lo han perdido todo y aún así se atreven a volver a empezar. Gracias por estar con nosotros, dijo Julia, tomando la mano de su hija. No hay nada que agradecer. Mamá, ustedes me han enseñado que el amor no tiene edad, ni protocolo, ni permiso. Ernesto miró a Laura con gratitud. Si algún día llego a tener un aniversario, será gracias a ti. Esa noche, Laura regresó a casa con una copia del acta de matrimonio en la cartera y el corazón lleno de emociones. Andrés estaba en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestar atención. Ya está hecho, dijo Laura suavemente. Él no respondió de inmediato. ¿Fueron muchos? Solo nosotros tres. Fue hermoso. Andrés suspiró, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Son felices? Sí, y eso debería bastarte. Andrés apretó los labios, luego apagó el televisor y se quedó en silencio un momento. ¿Te parece tarde para pedirles perdón? Laura lo miró, emocionada. Nunca es tarde para lo que nace del corazón. El domingo siguiente, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a llenarse de vida. Laura preparó una comida especial y decoró el comedor con flores frescas del jardín, margaritas, lavandas y un par de rosas que don Ernesto había cortado personalmente esa mañana. Julia ayudó a poner la mesa, sonriendo mientras tarareaba una melodía antigua. Ernesto estaba más animado de lo habitual, con la camisa bien planchada y el cabello peinado hacia atrás con esmero. A las 12 en punto. Sonó el timbre. Laura fue a abrir, y allí estaba Andrés. Llevaba una caja de vino en una mano y, en la otra, un pastel que parecía comprado a última hora. Su expresión era seria, pero en sus ojos había algo diferente. Algo más blando. Julia lo recibió con una sonrisa cálida. Hola, Andrés. Hola, mamá. Dudó un segundo. Luego miró a Ernesto. Hola, papá. Don Ernesto parpadeó sorprendido. Luego, con un nudo en la garganta, se levantó de su silla. Gracias por venir, hijo. Andrés se acercó, y sin decir nada más, lo abrazó. Fue un abrazo corto, torpe, pero real. Julia observó la escena con los ojos vidriosos. Laura no pudo evitar sonreír. Bueno, dijo ella, que alguien corte el pan, o se enfría el alma. La comida transcurrió con risas suaves, anécdotas antiguas y silencios cómodos. Era como si, poco a poco, todas las piezas encajaran en su lugar. Después del postre, mientras Laura lavaba los platos, Andrés se acercó y le habló en voz baja. Están bien juntos, lo vi hoy. Papá, nunca lo había visto tan tranquilo. Y mamá, parece 10 años más joven. Laura lo miró con ternura. El amor hace esas cosas. No necesita explicación,
Solo un poco de valor. Andrés asintió. Gracias por no rendirte con ellos. Ni conmigo. Esa noche, ya con la casa en calma, Julia y Ernesto salieron al porche con una manta y 2 tazas de infusión caliente. Se sentaron uno junto al otro, en silencio, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. ¿Sabes algo?, dijo Julia. A veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos separado aquel verano. Tal vez habríamos sido felices. O tal vez no. Ernesto sonrió. Lo único que sé es que, si tuviera que volver a esperarte, lo haría otra vez. Julia apoyó su cabeza en su hombro. Entonces esta vez, no te suelto. Y yo no te pierdo. Desde la ventana, Laura los miraba. Sintió una paz extraña, como si su propia historia también se hubiera sanado un poco a través de ellos. Porque a veces, el amor no llega cuando lo buscamos. Llega cuando aprendemos a aceptar. Y cuando dejamos que 2 corazones rotos se encuentren. Pueden formar uno nuevo.